En Lebrija, capital piñera de Colombia, nace la historia de las fibras de la hoja de piña. Don Celso, campesino y cultivador, cuenta su historia con el cultivo de piña y su amor por el campo, que ha pasado a la siguiente generación. Luz Helena, su hija, y Ramón, líderes de uno de los proyectos ganadores de A Ciencia Cierta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, muestran el proceso de convertir los residuos de la fibra de piña en hojas de papel, ayudando al medio ambiente y la disminución de las quemas. Lebrija es un municipio de Santander reconocido como la capital piñera de Colombia, por su gran producción de cultivos de piña oromiel y perolera. En las calles de Lebrija se refleja su identidad cultural gracias a la piña, donde se encuentran murales y esculturas que la ponen como referente del municipio. A 20 minutos del pueblo se encuentra la vereda La Esmeralda, donde se ve la gran cantidad de hectáreas cultivadas de piña por campesinos de la zona. En La Esmeralda está la finca de Don Celso, un campesino que cultiva piña con su familia desde hace mucho tiempo, compartiendo sus conocimientos e historia a cada persona que va a visitarlos. La bolsa es para proteger la pepa. Esta era la finca de papá. Un lagartijo. Él nos dejó la finquita de esto hasta la quebrada, hasta la Angula. La finca de Don Celso es compartida por su familia. Él comparte con sus hermanos e hijos la herencia que les dejó su padre. De todo esta era la finca de papá, pasaba por allá, por aquella hondonada y por allá, por aquel filo. Y cada uno nos tocó día 2,5 hectáreas, y otros día 4, y otros día 5. Aquí para abajo, los que les tocó más, para el duro les tocó día 5. Ese es el pedazo de mi tía Mona. Eso que está en el público. Esta es la casa. Hasta la casa. Así está la villa de la casa de mi tía Mona. Y este es de Olinda, este pedazo. Este pedazo aquí ya, para abajo de mi tía Olinda, hasta allí a la vueltica. Que todo lo ve usted así. De piñita. Y por aquí empieza, hay un palito por aquí. Aquí abajo. Allá abajo, allí es la vuelta donde el pedacito mío. Don Celso, desde muy pequeño, ha trabajado con el cultivo de piña. Desde pequeño sembrábamos piña con un hermano, con Alonso. Él tiene finca también. Nosotros aprendimos ahí a trabajar desde pequeños, ya nos tocaba ayudar. El abuelo de nosotros, según lo que decía papá, que ellos habían principiado hacía mucho tiempo con la piña. Que ellos cortaban piña, y claro que poquita, ¿no? Y llevaban bueyes hasta el Conchal cuando estaban haciendo las líneas de ferrocarril. ¿Cuántos años harán? ¿Más de 100 años? Y después, cuando ya nosotros llegamos, primero papá estaba en una finca cafetera, que era él, entonces vendió allá y se vino para acá y nos vinimos a sembrar piña. Eso fue en el año, como en el 58. Cuando se sembraba piña, pero poquita, se sembraban por ahí 10.000, 20.000 maticas.
estaba don Luis Serrano, estaba don Ismael Acevedo, don Valentín Trujillo, todos los abuelos sembraban piña, pero poquita, don Eliseo Reyes, pero entonces ellos sacaban poquita. Por ahí, semanalmente, por ahí 20, 30 bulticos. Y ahora siembran sacar camionados. Luz Helena, hija de don Celso, aprendió a cultivar con su papá desde pequeña. Hace poco, ella se encontró con un proyecto para ayudar al medio ambiente. Me acuerdo que desde los 7 años yo me iba con mi papá a cultivar y sembrábamos era perorera en ese entonces. Es la otra variedad, es la primera variedad que teníamos acá en Lebrija, y con esa nos íbamos mi papá a deshiervar y a abonar, y ya cuando tocaba piñar, pues acompañarlo a piñar. En ese entonces era diferente el cultivo. Nosotros nos íbamos con papá, cuento mi historia. Nosotros somos 2 en la casa con mi hermana y mi hermano. Mi hermano es el menorcito, mi hermana era la mayor y yo era la del medio. Soy la del medio. Y con papá nos íbamos a cultivar. Yo le cambiaba a mi hermana la cocina. Nos tocaba una semana la cocina la una y la cocina la otra. Y yo cuando pequeña dije que yo tenía que estudiar. Yo tenía que estudiar. En este momento yo soy licenciada en educación y terminé mi especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. En ese entonces yo decía, yo no debo quedarme aquí en el campo, pero sé que el campo nos dio todo. El campo nos dio el estudio que tenemos hoy en día, nos dio lo que mi papá tiene. Y pues gracias a Dios y a mi papá por todo lo que nos enseñó desde ese entonces. Y considero que lo que aprendí con papá, de irme a sembrar la piña con él, ha sido la base de lo que hoy en día este emprendimiento y este proyecto que nosotros tenemos con el compañero Ramón y con Jornaleando la Fibra de Piña va a ser una transformación para nuestro municipio de Lebrija. En Lebrija, desde hace varias décadas se cultiva piña, pero su proceso ha cambiado con el tiempo. Anteriormente no se abonaba nada, era lo que diera la tierra, y ahora sí toca echarle abono y fumigar. En ese entonces eran 2 años esperar a que germinara y saliera la fruta. Ahora el proceso es mucho más rápido, en 16 meses ya se tiene la fruta. Entonces, y Lebrija en este momento está cultivando mucha fruta, mucha piña. Lebrija tiene cultivados 5.074 hectáreas en piña, 148.000 toneladas sale de la fruta al año del cultivo que se tiene en Lebrija. En 1965 a Lebrija le dieron el reconocimiento de la capital de la piña, la capital piñera de Colombia. Entonces, por tal motivo, ese nombre es el reconocimiento que tiene nuestro municipio, es la identidad de nuestro municipio. Por tal motivo, vimos la necesidad de hacer la propuesta cuando hubo la convocatoria de A Ciencia Cierta y presentarnos con la Asociación de Padres de Familia. El cambio climático es uno de los problemas del momento, pero en Lebrija nació la idea de convertir la fibra de piña en un proyecto para la transformación de los residuos de los cultivos de piña, fortaleciendo la identidad cultural y generando una transformación social y ambiental. Pues nosotros somos una experiencia comunitaria que se viene desarrollando acá en el municipio de Lebrija, específicamente en esta vereda que se llama La Esmeralda. Esta idea nace de un proyecto que tenía un compañero que se llama José del Carmen Mogollón, con unos estudios y unos proyectos que se hicieron antes. Desde 2011 se empezó a hacer la identidad del municipio. Desde un proceso que se viene haciendo, un proceso de investigación de la Corporación Cultural y Social de Lebrija, ¿sí? Está soportado en el hecho de la investigación que empezamos a realizar sobre el patrimonio cultural inmaterial del municipio de Lebrija.
que tiene que ver con la piña como identidad, ¿sí? Es así que pues desde el año 2003 empezamos nosotros a hacer todo este proceso de rescate de la memoria oral y pues también de ver cuál eran las cualidades que tenía este patrimonio y qué tanta aceptación tenía la comunidad hacia él. Pues así empezamos a trabajar, construimos unas revistas, construimos unos programas audiovisuales y demás por medio de la corporación. Y finalmente en el año 2017 pues empieza ya este proceso directo, que es la relación de las fibras y el rescate pues, de este producto para empezar a hacer con los desechos del cultivo de la piña papel y empaques biodegradables. En el 2017 se trae a un profesor de Bogotá donde nos enseña sobre las fibras y ahí se hace el trabajo de las primeras hojas que hicimos en el municipio de Lebrija con las hojas de la piña. Nos presentamos y salimos ganadores en esa convocatoria. Fueron 280 proyectos que se presentaron a la convocatoria. Entramos entre esos 50 mejores proyectos y luego teníamos que hacer votación, buscar unos votos, pero era por medio del correo electrónico. Algo difícil en el campo, entonces lo hicimos en el pueblo. En el pueblo colocamos unas mesas de votación, de que nos ayudaran y hacíamos la inscripción y la gente votaba. Obtuvimos 1.156 votos y fuimos los terceros a nivel nacional. Entonces, esta es nuestra experiencia jornaleando la fibra de piña para la transformación social y económica del municipio de Lebrija. Hacer papel con las hojas de la piña. Don Celso es uno de los agricultores que ha aportado al proyecto con su trabajo en los cultivos, reduciendo las quemas que se proporcionan debido a las cosechas que se dan. A mí me parece muy bueno porque hay trabajos para todos y ayuda mucho al medio ambiente también. Porque uno arranca, por ejemplo, la piña y amontona, entonces quema. Y entonces así no, se corta la hoja y se arregla la tierra para otro cultivo y no es menester de quemar. Y entonces se pica delgadita así. Ya se corta la piña y entonces ya la hoja que queda de desecho, entonces esa es la que sirve. El proyecto no solo quiere impactar el medio ambiente, sino también las familias del municipio y reconocer el patrimonio local como lo es el cultivo de la piña. Personas de la corporación nos involucramos con una asociación de padres, que es la Asociación de Padres de la Escuela Municipal de Artes de acá del municipio de Lebrija, con la que empezamos a trabajar. Son 144 familias que hay allí en la asociación, ¿sí? De las cuales pues, nosotros estamos empezando a articular en esta fase del proyecto pues, a la mayoría de familias. La idea es proporcionar también material del que nosotros vamos a estar elaborando para que los niños de la Escuela de Artes pues, aprovechen el proceso, conozcan también de cómo se hace el aprovechamiento de la fibra y además pues, utilicen ese material para hacerle otras transformaciones. También por medio del ejercicio del proyecto articulamos a 30 estudiantes de universidades, todos son de acá del municipio de Lebrija, de distintas carreras, de administración de empresas, de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, química, bueno, de distintas áreas que empezamos a vincular para que de esa forma pues también el proceso tenga otro entorno social. Y finalmente pues son las familias de los agricultores las que van a entrar en esta otra nueva etapa del proceso por medio de una convocatoria que pues, vamos a empezar a realizar y pues la idea que nosotros tenemos es trabajar acá directamente en la vereda de la Esmeralda donde se está trabajando el piloto. Hemos ido a otras veredas como Piedras Negras, La Puente, la Guada de Seferino, donde también se siembra piña en cantidades abundantes y hemos socializado con otras familias. La verdad pues es que las familias de los agricultores de la piña están muy interesadas en este proceso que tiene que pues, empezar a cumplir también con sus expectativas alrededor de cómo es que ellos nos van a proporcionar esa materia prima, pero pues eso va con el tiempo porque poco a poco nosotros vamos a ir creciendo en la producción y de esa forma adquiriendo ese material. Poco a poco los agricultores se han dado cuenta que la quema agota los nutrientes de la tierra y que no es bueno para el medio ambiente. Nos toca, yo creo que es algo que nosotros debemos hacer. El cambio climático ha cambiado muchísimo.
Y eso es a raíz de nosotros mismos, lo que hemos hecho, el deterioro del cambio. Para poder cultivar, generalmente se tala. Generalmente cuando ya termina el cultivo, también cuando termina la piñanza, las matas se deben talar para hacer la preparación del terreno para el próximo cultivo. Y por lo general se hace la tala, se recoge o se arruma y luego se le echa candela, porque la gente necesita el terreno para volver a cultivar. Entonces, en vista de que se está haciendo ese gran impacto, que estamos dañando el medio ambiente, pues ahí viene la idea de poder transformar estas hojitas en papel. Bueno, yo creería que una de las cosas más importantes del proyecto son las líneas que nosotros tenemos como ejercicio de creación del proyecto. Pues realmente el proyecto nace desde ahí, de esas 3 líneas, que son la del medio ambiente, la del rescate de la identidad y también el desarrollo social y económico de las comunidades rurales. Entonces la de medio ambiente tiene un aspecto muy interesante porque tiene que ver con la prevención de las quemas que se hacen postcultivo para preparar de nuevo el terreno, pero además de eso, cómo también nosotros promovemos un material que es de papel o estas bolsas biodegradables que estamos empezando a fabricar, cómo las llevamos al mercado para que de cierta forma también otras personas empiecen a hablar y a sentir el material y a darse cuenta que a través del lenguaje del rescate del medio ambiente se puede crear una Lebrija o un país diferente, ¿sí? Entonces digamos que ese sería nuestro aporte desde esa área. Lo otro pues vendría siendo cómo también nosotros le damos un resignificado al patrimonio cultural del municipio de Lebrija, y tiene que ver con la piña, porque muchas personas pues ya se han dado cuenta que cosas del cultivo no van con el beneficio que tiene para su tierra, ¿sí? Porque le agota los nutrientes, porque no pueden estar sembrando todo el tiempo y demás. Entonces se han mudado a otros cultivos. De esa forma, en este momento Lebrija ya no cultiva la misma cantidad de piña que cultivaba en 1963 a los 90, que fueron como el apogeo del cultivo. Entonces es muy importante darle un resignificado a este tema de que Lebrija sea la capital piñera de Colombia, y lo estamos haciendo a través de este proceso, así como otros emprendimientos lo están haciendo también. Y por último, pues lo que esperamos es generar de verdad empleos y construcción de desarrollo social para las comunidades rurales, alrededor de cómo nosotros pues empleamos gente en la planta piloto que va a empezar a funcionar, pero además cómo también se beneficia a la gente del campo a través del aprovechamiento de esa materia prima que para ellos en este momento es una basura, ¿sí? Eso que queda en el cultivo, ellos lo que hacen es cortarlo y lo queman y ya, y pues es un estorbo. Entonces si eso realmente empieza a representar una economía alrededor de estas familias, pues es muy importante porque van a tener otro ingreso aparte de solamente cortar la fruta. Nosotros realmente estamos muy contentos de tocar las comunidades rurales porque creemos que son personas que en su labor de cierta forma son vulnerables, y sobre todo pues acá en Lebrija los agricultores que tienen que ver con la piña, porque se les presentan muchos inconvenientes al momento del comercio, que el intermediario, que el precio, que de pronto se fueron a pérdidas con su cultivo. Entonces creemos que ellos están viendo en el aprovechamiento de ese residuo nuevas oportunidades para no simplemente pues irse a pérdidas o de repente estar en esa incertidumbre con el cultivo, sino que sí o sí van a tener también otro material para vender. Ramón, uno de los líderes, cuenta el proceso que se hizo para llegar a ciencia cierta. Pues no, digamos, el proceso que nosotros hicimos para trabajar en la convocatoria, pues fue más que todo, pues nosotros somos un grupo, digamos, inquieto, realmente no participamos de una sola convocatoria, sino que estamos muy pendientes de todo, y al año participamos más o menos de unas 12 convocatorias. Entonces todos somos un equipo ahí interdisciplinar que nos sentamos a escribir proyectos todo el tiempo, ese es nuestro trabajo, ¿sí? No solo proyectos como este, sino que también proyectos artísticos y culturales. Entonces encontramos que era una alternativa, ¿sí? que realmente MinCiencias nos estaba dando como esa oportunidad a través de la convocatoria de Ciencia Cierta para demostrar que las comunidades rurales también pueden empezar a trabajar en pro de crear una economía circular. Es así que pues entonces empezó a diagramar el proyecto. Pues fue un proceso largo donde nos sentamos también con el equipo, empezamos a evaluar cuáles son las problemáticas que hay, qué soluciones le vamos a dar, cuáles son las líneas, las metas, los objetivos que vamos a empezar a plantear.
Y ya, entonces después de que ya teníamos más o menos como el esqueleto de este posible proyecto, empezamos ya ahí sí a escribir. A escribir fue un proceso más o menos donde duramos como unos 3, 4 meses escribiendo, pensando, analizando, digamos como proponiendo el ejercicio de que muchas veces se queda en nuestras cabezas porque las ideas están ahí volátiles todo el tiempo, entonces a veces es bueno empezar a materializar con tiempo. Entonces ya y lo postulamos. Fue una energía muy linda el hecho de que quedáramos como en esos primeros seleccionados. Después pasamos a una fase donde eran 50 los proyectos que habían pasado como a la fase final, y de esos 50 nos sometieron a votación ante las comunidades para ver a nivel nacional qué proyectos eran más agradables para realizar. Es así que pues tuvimos una votación bastante grande y quedamos de terceros a nivel nacional, y pues para nosotros es un orgullo el hecho de que en Santander también no solamente haya ganado nuestro proyecto, sino que ganaron otros 2 proyectos más en la ciencia cierta. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de darlo todo para que podamos pues nosotros demostrar desde este territorio que el cambio se puede realizar. Realmente pues nuestro proyecto va de que es la posibilidad de que se consolide una planta piloto para que podamos empezar a tecnificar un poco el proceso y podamos empezar a producir en masa, que es un poco lo que queremos, para que así entonces nosotros podamos decir, bueno, de las 50.000 toneladas, de las 50.000 hectáreas que hay, ¿cuántas toneladas de esas que realmente vamos a aprovechar? Vamos a procesar al año 1 tonelada, o 10, o 15, o 40.000, entonces es un poco eso, lo que nosotros estamos evaluando ahora, y va de la consolidación de esa planta piloto. De la mano de eso pues está el trabajo de crear una red de protectores del medio ambiente, que lo queremos hacer con jóvenes, lo estamos ya pues gestando en este momento con instituciones educativas de acá del municipio, que sean de carácter ambiental, y pues la idea de ellos es que los articulemos también con las comunidades rurales para que empecemos a trabajar sobre crear un pensamiento diferente alrededor de ese residuo. Lo demás pues ya viene siendo cosas más administrativas. La idea es consolidar un modelo de negocio que tenga que ver con esta empresa y pues también digamos aprovechar, la idea es que también nosotros en el proceso, como utilizamos agua, como hacemos otras transformaciones, entonces la idea es que empecemos a utilizar todo ese material al máximo y que de cierta forma pues también nosotros podamos estar dando un grano de arena desde esta vereda. El proceso de elaboración de papel es desarrollado por Ramón, donde muestra las distintas fases. Entonces, bueno, el proceso de elaboración se divide en varias etapas. Lo primero que nosotros hacemos pues es como ese momento de corte, de recopilación de la materia prima, donde pues por medio de los agricultores ellos recogen esa materia prima, nos la proporcionan, y allí entonces nosotros lo que hacemos es picarlo para pues ponerlo en agua en descomposición. Los residuos se dejan reposar en agua y después se hierven para que queden más maleables, extrayendo las fibras de cada hoja. En este momento, como lo estamos trabajando de forma artesanal, el periodo de descomposición puede durar entre 6 a 7 meses más o menos, para que las hojas tomen una consistencia suave y nosotros podamos extraer la fibra. Y después entonces lo que hacemos es empezar a trabajar para hacer un macerado de esa materia prima, ¿sí? Entonces ya ese macerado nos permite a nosotros extraer ya la celulosa y empezar a trabajar con las fibras directamente. El proceso va a continuar en una licuadora, donde las hojas ya cortadas y cocidas continúan su tratamiento. Estas eran las hojitas ya picadas, ¿sí? Entonces acá, ese sería como el punto donde ya la hojita ya se deja como manejar un poco para que nosotros podamos licuarlo. No, recuerda que primero la picamos y la echamos en agua para que ella se descomponga. Agua
en agua, que sí, ella va a durar ahí un tiempo en agua, hasta que ella se empieza a descomponer. Luego que esta tiene poco tiempo de descomposición, ¿sí? La hoja está casi normal. Y esto, después de eso, entonces sí la cocemos, la cocinamos. Y lo que nosotros vamos a hacer es extraerle las fibras que están dentro de la hojita. El macerado que se hace da forma y textura al papel. Entre más tiempo en la licuadora, más suave quedará el papel y más rústico si el tiempo disminuye. En el proceso del licuado, las fibras se van entrelazando. Esto le dará mayor forma a la hoja. Fibritas con las que nosotros ya entonces empezamos a trabajar, ¿sí? Con estas fibritas, que son los hilos que van en cada una de las hojitas. Entonces con esto la idea es que se van entrelazando y eso es lo que construye ya la hoja como tal, estas fibras. Son resistentes. Vamos a esperar a que muela un poquito para poder usarla. Porque por ejemplo, con el clima, digamos si nosotros producimos el papel acá, pero se lo llevan a Bogotá, entonces el frío hace que le dé hongo al papel o suceda así, ¿sí? O que los bichos no se vayan a meter a comerse el papel o eso, entonces se le echan unos aditivos para repeler los insectos y también para prevenir que se le den los hongos por el pH, la acidez que... Después de licuar, Ramón usa una tina, donde se termina de revolver la mezcla. Listo. Voy a revolver, sí, para que las fibras queden bastante pues esparcidas ahí en el agua. Y ahí sí ya entonces empezamos a moldear. Usando un molde que se introducirá para empezar a crear la hoja. Y lo que vamos a hacer es ya después de revolver, que las fibras ya se ven ahí regaditas en el agua, entonces lo que vamos a hacer es moldear. Entonces pasamos el molde, ¿sí? Se limpian los bordes. Para que nos quede formadita ya la hoja. Y procede a colocar un paño encima del molde que absorberá el agua. Para extraerle el agua que le queda ahí encimita. Pues poquito a poco lo vamos presionando para que no se nos vaya a desacomodar la fibra.
Sacudimos y volteamos acá. Y ahí ya nos queda entonces la hoja formada. Después de hechas las hojas y puestas en cada paño, se llevan a una prensa que eliminará el exceso de agua. Aquí vamos a escurrir el agua así. Y ahí también, pues después de que ya están sequitas, que las retiramos del paño, entonces lo que hacemos es plancharlas para que queden ya planitas. Ahí toca no aplicarle tanta fuerza para que en todo caso no nos... Al finalizar, se tomará la hoja y se pondrá en los ganchos para que pueda secarse a temperatura ambiente. Bueno, nosotros las dejamos al aire libre después de que ya ha pasado por el proceso de la prensa. Lo dejamos al aire libre para que se sequen y duran de 4 o 5 días dependiendo del sol y el aire que haya. Entonces las colocamos así siempre dobles para economizar espacio. Y tendemos y luego se seca. Después de que se seca se retira del paño y pasa de nuevo a la prensa para que nos queden más lisitas. Con las hojas ya listas, Luz Helena empieza a crear las bolsas de la fibra de piña. Bueno, debemos dejar esperar que se nos seque el colbón y así nos queda nuestra bolsita. Aquí abajo arriba nos faltaría arreglarle, ya le podemos perfilar con la tijerita. Quedan así y luego
Tenemos una persona que le hace la decoración con pinceladas o la decoración con las florecitas de del mismo papel. Así nos queda. Excelente. Y ahí sería uno de los productos que nosotros elaboramos con ese papel que en este momento estamos sacando. A través de la transformación social y ambiental que se hace, el proyecto Jornaleando la Fibra de Piña quiere dejar un mensaje de cuidado del medio ambiente. Yo creería que la construcción, ¿sí?, del entorno donde nosotros residimos depende de nosotros, ¿sí? Cuidar las cuencas hídricas, crear un hábitat agradable para nuestras nuevas generaciones. Entonces, pues realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso, construir un espacio diferente para las nuevas generaciones, pero todos somos responsables de ello. Entonces es muy importante que no solamente sea nuestra conciencia, sino que a través de la compra de ese material, puede ser del papel, de las bolsas, también ustedes están aportando a que las comunidades rurales sigan creyendo en que es posible, ¿sí? Y no solamente con la compra, sino también con ver a futuro en sus entornos, en el espacio donde estén, cómo también pueden seguir ustedes generando proyectos nuevos que aporten y construyan, así como este que está surgiendo en este territorio. Entonces, pues la invitación es a que se inquieten, a que estén siempre observando qué sucede en el entorno, a que cuiden también pues los espacios y que de cierta forma pues pensemos en que este mundo no acaba cuando nosotros nos vamos, sino que es algo que va a seguir pues quedando para las personas que nosotros tenemos en nuestro corazón y que amamos, y que pues de cierta forma creo que es el mejor regalo que le podemos. El campo es muy bonito porque trabaja uno, tiene el trabajito diario y tiene la comidita y vive uno tranquilo. Como por aquí no hay maldad de nada, vive uno tranquilo. Y es lo que más me gusta del campo, todo. Aquí respiramos aire puro, tenemos agua, tenemos nuestra naturaleza y lo más importante es nuestro suelo que nos vio crecer. El campo colombiano merece ser cuidado y en Lebrija ya se empezó a hacer.